En este vídeo te contaré lo más interesante que te puedo contar sobre el extraordinario dominio que poseían los Nazca en materia de agua, los zigzags. Están por todas partes, son cientos y parecen de otro mundo. Es más, son los culpables de que todos los estudiosos durante décadas, al ver las líneas de Nazca, no supieran qué decir. Y es que complicaron mucho la cosa. No bastaba con los rectángulos, las flechas, los geoglifos de los cerros, los geoglifos de los llanos y los canales paralelos. No, había que complicar todo mucho más, y así lo hicieron. Lo cierto y verdad es que sin los programas de diseño CAD y las imágenes por satélite aún seguiríamos igual. Pero ahí marcamos la diferencia. Como ya sabes, hicimos los planos más completos, pero no solo porque dibujamos cada línea, no. El hecho de poner colores no era para que se viese más bonito, sino para diferenciar unas líneas de otras, pues estaban montadas entre sí. ¿Cómo pretendían algunos conocer el enigma sin hacer todo esto? ¿Cómo saber cuál es cuál si no diferencias las unas de las otras? ¿Cómo conocer su dirección y su perfil de elevación en el terreno si al cruzarse les pierdes la pista y ya no sabes por dónde tirar? Es cierto que fue un horror. Miles de horas y nos quedamos medio ciegos al dibujar, pero también es cierto que hicimos un buen trabajo. No en balde éramos expertos en ingeniería civil y teníamos experiencia de sobra para afrontarlo. Sin todo ello, nunca se habría podido resolver el misterio. Los arqueólogos, por sí solos, no hubiesen tenido la menor oportunidad. Bien, la clave de todo ello fue el color. Al dibujar las líneas con color, comenzamos a ver su forma, comenzamos a verle sentido. Encima de las flechas, encima de los geoglifos y de los canales paralelos, aparecieron gigantescos zigzags. Dichos zigzags eran similares en todas las agrupaciones de estructuras. ¿Para qué servían? ¿Por qué los habían puesto allí? Al estudiarlos, notamos algunas diferencias entre unos y otros. Unos eran más gruesos, más profundos, otros, por lo contrario, eran más finos y superficiales. Esa fue una buena pista. Además, nos dimos cuenta que su forma era diferente. Mientras los más grandes, anchos y profundos tenían un zigzag abierto como la sierra de un serrucho, los finos y superficiales tenían el patrón del zigzag más compacto, se parecían a los canales paralelos, aquellos que sirven para el riego. La respuesta llegó al analizar los perfiles de elevación, aquellos que te dicen cuál es la pendiente del terreno a medida que caminas por la línea. Pero no fue una respuesta sencilla, ya que también pudimos observar otra variable que debíamos añadir a la ecuación. Se complicaba aún más la cosa. Al seguir la línea del zigzag, unos tenían una pendiente continua, que bajaba constantemente en una pendiente de un 3 o 4% de inclinación. La respuesta parecía al fin a nuestro alcance, pero no. Al estudiar los otros, esto no sucedía, pues al hacer zigzag, la pendiente bajaba y subía constantemente. Cuando haces ciencia, existen muchos momentos frustrantes, y este fue uno de ellos. Hubo quien pensó en desistir, pero ese no es el estilo del proyecto Salvar Nazca. Debíamos encontrar un patrón, algo que pudiéramos predecir yendo de uno a otro, algo que tuviese sentido, y lo acabamos encontrando. A los zigzags que bajaban constantemente los llamamos continuos, y a los otros, los que casi nos vuelven locos, discontinuos. Comencemos por lo fácil, los continuos. Estos zigzags los encontramos en llanos y también en pendientes algo más pronunciadas. Así que los fáciles, los continuos, no eran tan sencillos. En los zigzags de las pendientes más pronunciadas, notamos que estos aliviaban esta pendiente para hacerla menos empinada. Como nosotros, al bajar una montaña por una carretera, no bajamos recto hacia abajo. Bajamos poco a poco, haciendo zigzag por la montaña hasta llegar a abajo. De lo contrario, el coche cogería demasiada velocidad y quién sabe cómo terminaría el descenso. Con el agua pasa lo mismo, pues perdería el control al girar el canal por el que circula. Para solucionar esto, decidieron hacerla bajar poco a poco,
Así, al llegar a una curva, no saldría despedida velozmente en línea recta rebasando las paredes del canal. Bien, eso está bien cuando tenemos mucha pendiente, pero ¿por qué los hacían también en los llanos? Aquí no era necesario. Cierto, pero sí era necesario distribuir el agua por una enorme superficie. El agua debía llegar a todas partes. Aquí fue cuando nos dimos cuenta de la diferencia entre los más profundos y gruesos y los más finos y superficiales. Los primeros, los gruesos, medían kilómetros y servían para llevar el agua a diferentes campos de cultivo. Los finos también eran largos, pero ocupaban una menor superficie al estar más juntos, al ser más compactos. Estos eran canales de riego. En muchas ocasiones eran iguales a los canales paralelos de riego, solo que al diseñarlos, su técnica era hacer un gigantesco zigzag. Así, el agua se distribuía por todo el campo de cultivo, circulando por un único canal. Esto lo hacían porque facilitaba la labor de su trazado, pues al construir el canal tan solo debían dar media vuelta al llegar al final del terreno y volver a empezar. Algo relativamente sencillo. Vale, por un lado, ya sabíamos cómo aliviaban la pendiente para que el agua no se descontrolase, y por el otro, cómo distribuían el agua a lo largo y ancho de un vasto desierto. Pero, ¿qué pasa con los otros? Los que tenían una pendiente del terreno que subía y bajaba. ¿Por qué los hacían así? ¿No era más sencillo hacerlos todos como explicamos antes? En ese caso, solo debían introducir agua y más agua en el canal, y ésta llegaría a todos los rincones del terreno. Pues sí, muy sencillo y muy bonito. Pero aquí viene la parte de decirte lo que te digo siempre. Una cosa es decirlo y otra diferente es hacerlo. La diferencia entre la teoría y la práctica. Debes tener en cuenta que a pesar de que en los llanos el terreno es liso, no lo es completamente. Tiene sus depresiones y elevaciones, aunque sean muy leves. Piensa que ellos sí poseían medios que les indicaban las pendientes, como las plomadas, pero no podían hacerlo a lo largo y ancho de un mar de tierra como ese desierto. En lugar de tomar todas las mediciones de la orografía del terreno, tenían una técnica que facilitaba el trabajo. Esta gente era muy lista, no solo inteligente, y consistía en lo siguiente. El capataz disponía de una superficie de terreno enorme para trabajar, pero no tenía los datos de todas las pendientes. Solo conocía el largo y el ancho. Bien, ordenaba a sus hombres hacer el zigzag grande y profundo para llevar el agua a los diferentes cultivos, y también ordenaba construir los más superficiales y finos en cada cultivo. En el caso de los más grandes, daba unas simples órdenes como que debían girar 45 o 60 grados al llegar a cada lado del terreno, y sus trabajadores solo debían ir por el desierto haciendo zigzag y girando los grados que él les ordenaba. En el caso de los compactos, era aún más sencillo, pues debían dar un pequeño giro de 180 grados y continuar paralelos al canal que ya habían construido. Él sabía que el agua no iba a circular de una forma continua por todos los canales, pero no le importaba, tenía un plan inteligente. Al finalizar los canales, este astuto capataz caminaba por las zonas más altas del terreno clavando estacas. Este era el camino por donde iba a llegar el agua. Estas estacas marcaban el trazado de otro tipo de canales. Nosotros los llamamos canales de suministro. ¿Pero por qué? Porque eran los encargados de llevar el agua por las zonas altas a todos los puntos del zigzag. La clave está en los cruces. ¿Por qué tantas líneas se cruzan unas con otras? Aquí está la respuesta. Si se cruzan es porque debían cruzarse. El agua, al llegar a un cruce, no gira ni sigue recto. El agua va por todas partes, hacia adelante y hacia los lados. Con lo cual, cuando el agua llegaba a un cruce, no solo iba hacia los lados, sino que también seguía hacia adelante para volver a dividirse una y otra vez en los siguientes cruces. Así se distribuía el agua, por medio de estos cruces de líneas. Ellos eran la clave de su funcionamiento. Cuando esto pasaba, el agua recorría todos y cada uno de los metros del zigzag, llegando a cada punto del desierto. Esto también pasa en muchas figuras.
no es una técnica exclusiva de los zigzag. Pasa en la araña, en el alcatraz y en muchos otros. Es más, las alas del loro son canales de riego en zigzag, son paralelos y los cruza un gran canal de suministro. En resumen, la mayoría de los zigzags estaban cortados por estas líneas rectas. Todas van por la parte alta del terreno, distribuyendo el agua a través de estos cruces. Parece una locura, pero en realidad era la forma más sencilla de hacerlo. Así es como comprendimos el funcionamiento de aquel enorme laberinto de líneas y geoglifos, pues analizamos todas y cada una, pudiendo predecir con exactitud cómo circula el agua por todas ellas. Y si te ha gustado, dale like, no te olvides de darle a la campanita para estar atento a la mayor explicación que se haya dado nunca sobre las líneas de Nazca. Estamos haciendo historia, haz historia con nosotros. Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca. Solo en YouTube.